Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La presencia en vivo de Alberto Escobar. No todos los días tenemos ese gusto. Alberto, bienvenido. Gracias por abrir este programa. Y en esta ocasión vamos a hablar de muchas cosas, pero principalmente del Jueves de Ascensión. Decían las abuelas hace muchos años, imagínate mi abuela, hace un siglo, 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y Jueves de Ascensión. ¿Se acuerdan ustedes de ese verso? Los jóvenes que nos escuchan no se acuerdan, pero sus abuelas sí es que se acuerdan, si es que sus jóvenes tienen abuela. Y vamos a hablar entonces de ese Jueves de Ascensión y como resumen vamos a encadenarnos con un programa anterior en el donde decíamos en aquella ocasión que la Semana Santa está en medio de 2 cuaresmas, 40 días antes de la Semana Santa y 40 días después de la Semana Santa. Esta se llama cuaresma, la otra ya dijimos que no, ni cuarentena, ni tiene nombre. Y que la cuaresma, en aquel programa decíamos que comienza aquí, miércoles de ceniza, 40 días de cuaresma, al domingo de Ramos. Y luego ya viene la Semana Santa que termina con el domingo de Ascensión. Hay 40 días entre el domingo de Ascensión y el domingo de Resurrección y el Jueves de Ascensión. Entonces, esos 40 días son muy importantes en la doctrina de la Iglesia. Y en este programa vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y vamos a hacer un repaso sobre su vida humana porque Él en cuanto hombre comenzó a existir, no es eterno en cuanto hombre, y vamos a hablar de la humanidad de Cristo, y vamos a poner durante todo el programa el énfasis en la humanidad santísima de nuestro Señor, porque mira, hace 2000 años que lo veían tan humano que les costaba trabajo pensar que era Dios. Y después de 2000 años de milagros y teología y aclaraciones, lo vemos tan Dios que nos cuesta trabajo humanizarlo. En este programa lo vamos a humanizar, Cristo de carne y hueso. Vamos a hablar de la existencia terrena de nuestro Señor Jesucristo aquí en este planeta. Así es, vamos a recordar precisamente en qué tiempo Cristo llegó al mundo con el fiat de nuestra Santísima Madre María, cuando dijo que sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. En ese momento Cristo fue concebido en el seno santísimo de la Virgen María. Ahí comenzó su vida terrena y duró hasta precisamente, como dijo Francisco, hasta el Jueves de Ascensión. Ese es el periodo de tiempo que duró Cristo en la tierra. La vida terrena de Cristo como hombre comenzó con el fiat y terminó, dicen en el Olivetti, en el monte de los olivos con su ascensión. La vida terrena de Cristo no termina en el Gólgota, en aquel Viernes Santo, sino que resucita. Y después lo vemos con los apóstoles en la segunda multiplicación de los panes, viviendo con ellos hasta el Jueves de Ascensión. ¿Qué les parece si hacemos un repaso de esa vida humana preciosa? Tan hermosa la vida
de que no hay otro ser humano en todo el planeta, en todos los tiempos, que tenga una vida tan fascinante. Inclusive los no creyentes se maravillan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues vámonos al fiat. Ese fiat, ese milagro, ese misterio que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí fue en esa encarnación donde Cristo empezó a formarse como hombre, solamente con el cuerpo y la sangre de María. Ahí fue donde inició la vida terrenal de Cristo. Jesús, en cuanto a la carne, solamente tiene carne de María. Cuando comulgamos, solamente comulgamos a María, porque Jesús no tiene otra carne humana, otra substancia material que la de Nuestra Señora la Virgen María. Qué bueno que dices que comulgamos, sí, comulgamos a nuestro Señor con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, y también a María, porque lleva sangre de María solamente. Doble regalo. El padre Ripalda nos dejó un catecismo. Sí. Para los jóvenes, dejen platicarles, ya platico muchas cosas del pasado, mala señal. Miren, muchachos, el padre Ripalda escribió un catecismo por allá por el 1500 y muchos, un jesuita de los primeros jesuitas, y fue el catecismo de toda la vida hasta hace poquitos años. Ahora tenemos un catecismo escrito por Ratzinger, más conocido por su santidad el Papa actual, Benedicto XVI. Pero en aquel catecismo el padre Ripalda decía: en las entrañas purísimas de la Virgen María, la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Así es. Entonces, allí comienza la existencia de Cristo. Antes del fiat no existía Cristo. Igual que nosotros, ¿qué era de nosotros hace 100 años? Nada, ni en cuerpo ni en alma. El cuerpo todavía no lo procreaban los padres y el alma todavía no la creaba Dios. Perdón, aunque en la mente de Dios estábamos ya todos. En la mente sí, pero pues en la mente eso no es material, pero así de carne y hueso y cabellos, unos cuantos, pero así humano, solamente sí, ¿no? A partir de la concepción. Entonces, Cristo, que es eterno porque es Dios, no es eterno en cuanto hombre. En cuanto hombre tiene 2000 años de edad, tampoco es tan viejo. Y comenzó a existir en las entrañas purísimas de la Virgen María. Así, la Virgen dijo que sí, y gracias a ese milagro de que la Virgen se abandonó a Dios, pudo ser la Madre de Cristo y Madre nuestra. Y nuestro Señor pues nos llevó de una manera de la mano hasta el cielo, nos va a llevar. Un poetazo español, Manuel Benítez Carrasco, Gloria de Granada, decía: cuando la Virgen dijo que sí, el río dijo que no me merezco yo a que se laven en mí los pañalitos de Dios. Ah, qué bonito. Y este cuento, historia bonita, sigue con la visitación. Nuestra Señora se va a servir a su prima Santa Isabel. Sí, el ángel le avisó que su prima, que Dios podía todo y que su prima Isabel, siendo mayor, también estaba embarazada. Ella corrió a visitarla, a ayudarla, y cuando llegó se dio cuenta Isabel que llegaba la Santísima Virgen, porque sintió la presencia del Espíritu Santo, saltó de gozo el niño que llevaba en el seno y la felicitó. Le dijo, ¿cómo le dijo el de las? Aquí, le dijo la segunda parte del Ave María, sí. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ahí fue un encuentro de la Virgen María e Isabel, y por primera vez ellas dos supieron que iba a ser la Madre de Dios. Así de importantes son las mujeres en el catolicismo. Solamente 2 mujeres en todo el mundo sabían que ya venía el Mesías, y que el Mesías era hombre y que era Dios, y que la madre de ese Mesías era María. Ni sus maridos lo sabían. Y en esa visitación la Virgen estuvo pues en el nacimiento de aquel niño de Isabel, que sería ni más ni menos que San Juan Bautista. Los niños no se conocieron nunca hasta muchos años después. 33 años después se encuentran en el río Jordán. En el bautismo. En el bautismo del Señor. De modo que si quiere le brincamos al bautismo de una vez.
Sí, no, déjame primero antes de eso, la Navidad. Aquella Navidad en Belén, el prodigio de la estrella de Belén que se vio en todo el mundo, 3 hombres astrónomos, 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, vieron la estrella y esos 3 hombres también supieron por revelación del Espíritu Santo que ese niño que estaba naciendo en Belén era Dios. solamente eso los hizo moverse de ese mundo tan distante. Sabían que era Dios y por eso emprendieron de diferentes puntos un viaje para encontrarse con Él. En ese momento solamente María, Isabel y los 3 reyes magos en todo el mundo sabían que Dios se había encarnado, que Dios se había hecho hombre y se pusieron de viaje para ir a ver a Dios, no para ver a un rey, sino para ver a un Dios, porque lo adoraron, llegando lo adoraron, los reyes magos adoraron a aquel niño, porque sabían que era Dios. Nadie más sabía, los pastorcitos no supieron que aquel niño era Dios. Pasa el tiempo, a los 40 días, presentan al niño en el templo, un niñito de 40 días, hecho un tamalito, muy bañadito, muy peinadito, perfumado, lo lleva María a presentar al templo. Ahí fue donde se encontraron al anciano Simeón, que se acercó y vio a ese niño y creyó y supo que él era el Mesías. Y él comentó que ahora sí se iría en paz porque le dio Dios la dicha de haber conocido al Mesías. Porque el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Mesías. Y también estaba Ana, una profetisa, y se regresan a Belén porque vivían en Belén y se iban a quedar a vivir en Belén. En los planes de José era quedarse toda la vida en Belén, pero ya sabemos que un buen día, cuando el niño tenía 1 año, ya comenzaba a dar pasitos, ya hacía ojitos, ya comenzaba a balbucear sus primeras palabras, y cuando el niño tendría 1 año de edad, llegan a Belén los Reyes Magos, se desata la persecución, matan a los inocentes, huye la Sagrada Familia y se van a vivir a otro país. Se van a Egipto. Salen para allá, un día en la noche precisamente, porque se les había revelado un ángel que tenían que salirse de ahí, se van a Egipto, ahí se quedan un tiempo, el niño crece 1 año más, ¿verdad? Sí, aproximadamente un año, y cuando el niño tendría 2 años, regresan de nuevo a Tierra Santa. En sueños un ángel le dice a José, no te quedes en Belén, va a ser el único niño de 2 años y corre peligro. Entonces, mejor vete a ocultar a este niño en Nazaret. Y aquel Jesús de Belén, porque nació en Belén, pues fue conocido como Jesús de Nazaret. Allí creció, en el hogar de la Sagrada Familia, en Belén. Como cualquier otra familia creció, con José con su taller de carpintería y María pues cuidando al niño y ayudando también a José, como cualquier familia, viendo crecer a su hijo, gozando de todos los que un bebé hace, normalmente como cualquier otro. El ejemplo de todas las familias, la Sagrada Familia de Nazaret, y allí el niño iría creciendo, haciendo travesuras como todos los niños. Somos pocos los que de niños fuimos serios, pero este niño sí era un travieso, seguramente, vivaracho, lindo, juguetón, cariñoso con su madre, aprendiendo cosas. José y María lo enseñarían pues, a rezar, a leer y escribir. Los padres judíos enseñan a leer hasta el presente a sus hijos en el hogar. Y los enseñan a trabajar porque él trabajaba en el taller de José. Ay, eso es bien importante. Eso es lindísimo. Claro. Ahí José nos pone la muestra a todos los padres de familia para que enseñemos a trabajar a nuestros hijos. Y fue a la escuela y creció, se hizo un muchacho, le salió la barba, le cambió la voz, se hizo un hombre, y tal vez cuando tendría unos 20 y pocos años Jesús, pues muere San José. Y queda viuda la Virgen María, y ya José había cumplido su misión en la vida.
y Dios se lo lleva al cielo, donde nos está esperando el gran patrono, San José, nuestro Padre y Señor. El santo silencioso, el santo de tantas virtudes y tanto ejemplo, se va por algo. Dios ya lo tenía destinado, que no estuviera aquí para la pasión y muerte de su Hijo. No sabemos por qué, pero así fue. Y sigue creciendo Jesús, y cuando Jesús tenía 33 años, 33, muere de 36. Cuando Jesús tenía 33 años, en el año 27 de nuestra era, comienza su vida pública. ¿Y cómo comienza su vida pública? Se va al río Jordán, se va a bautizar a ser bautizado por San Juan Bautista. Así es, ahí fue el encuentro, que nunca se habían conocido. El primo Juan el Bautista está bautizando con agua cuando se encuentra ahí a Jesús, que llega y se acerca, y fue la señal esa preciosa que aparece Jesús y le pide que sea bautizado. Y comprendió que era él, porque el Espíritu Santo baja en forma de paloma y dice: este es mi Hijo muy amado, en quien pongo todas mis complacencias. Y lo bautiza. San Juan después dijo: yo no lo conocía, y de ahí sabemos que nunca se vieron. Yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar, el Espíritu Santo que me mandó a bautizar, me dijo: yo te voy a mostrar quién es el Mesías. Y cuando descienda el Espíritu Santo en forma como de paloma, y San Juan, cuando lo ve llegar, dice aquellas palabras que repetimos todos los días en la Santa Misa. Las dijo San Juan en el río Jordán, con el agua hasta las rodillas. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bautiza a Jesús, y después del bautizo, pues Jesús se retira, empieza 40 días al desierto. Al desierto, ahí fue tentado por el demonio. En los 40 días el demonio, claro, quería que cayera Jesús. Mira qué humano, sí. Qué humano es que haya tentaciones. Como hasta la fecha tenemos muchas tentaciones. Le dijo: si eres Dios, convierte las piedras en pan. No También, que tienes mucho apetito, ¿verdad? Mira, esas piedras pueden ser unos panes sabrosos, ricos. Panes, o también lo tentaba la tentación de los poderes del mundo. Tú adórame y yo te doy todo el poder, todo el dinero, todo lo que actualmente tiene tanto poder. Estamos repasando la vida humana de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Alberto, hoy que estamos de lujo, que nos interprete una de sus creaciones. Gracias, Alberto. ¡Ay! Gorrión de vuelo discreto, halcón de mis fantasías, recién despliegas el ala y sueño tus grandes vuelos. Llegaste casi en la tarde, colmando mis ilusiones. El hueco que había en mi pecho llenaste con tu canción. Vuela, vuela, niño mío, no limites tus intentos. Vuela, vuela, gorrioncillo, no detengas tu cantar. Vuela, vuela, pajarillo, que tu canto llegue lejos. Lleva al mundo la esperanza y la frescura de tu voz. Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada, aquí, en el pecho, donde se halla colocada, tan sensible, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esta masa colorada que se llama corazón. ¿Y cómo no de sentirlo si se trata de mi hijo? El que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba sucio el cubrecama, la almohada. Y aunque yo quería reprenderlo, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su carita inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba. ¿Cómo olvidar las mañanas cuando mamá lo peinaba?
sentado en una silla, la barbilla levantada en un gesto de protesta por la lucha que libraban la mamá y el remolino aquel que casi siempre ganaba. Y nunca logré explicarme el motivo por el cual lo peinaban tanto y tanto, si al cabo quedaba igual. Pero el tiempo fue pasando y hoy mi hijo no es el mismo y ya no da los problemas entretenidos de siempre. Ahora es un caballero. Se fuma mis cigarrillos, se pone mis corbatas. Se acabó aquel inocente del susto, el llanto, la tos. Ahora él es el que manda y hasta sabe más que yo. Incluso sin ir más lejos, ayer me trajo a su novia. Yo por fuera los bendije, por dentro me puse serio porque debo aceptar que me dio un poco de miedo notar en aquellos mozos cómo se ha pasado el tiempo. Hoy todo se ve distinto, las ropas, el sillón, la almohada y hasta parece que le falta ese toque de mermelada. Y todo tan en su sitio, no hay nada en que tropezarse, no hay nadie que rompa un vidrio ni que haga a la mamá enojarse. Y los platos no se rompen y el canario no se sale. Ay, cómo hace falta mi hijo en esta casa tan grande. Gorrión de vuelo de sencillo, ven, cántame tus canciones, que con ellas me retoña el amor y la ilusión. Gorrión, gorrioncito niño, rescata tus fantasías para que al mundo las cantes y alegre su corazón. Vuela, vuela, niño mío, no limites tus intentos. Vuela, vuela, gorrioncillo, no detengas tu cantar. Vuela, vuela, pajarillo, que tu canto llegue lejos. Lleva al mundo la esperanza y la frescura de tu voz. El bloque, la del Gorrión, es una canción, tiene su historia preciosa que no hay tiempo de contarla, pero se le escribió a su hijo. Y cuando hablábamos pues, de la Sagrada Familia y de aquel hijo Jesús y de aquella familia, que es ejemplo de todas nuestras familias, pues tuvo un lugar muy acertado para haber escogido esa canción. Gracias, Alberto, y luego me invita a declamar y yo me hago del rogar y pago porque me alquilan. No, te levantaste antes de ser invitado. Me hizo una ceñita, Alberto, ya... Bueno. Alberto y yo nos entendemos, ¿verdad?, con la pura guitarra. Y entonces aquel niño crece en un hogar normal. Bueno. Quiero decir que la vida oculta de Cristo fue tan humana, tan sencilla, tan normal, que no hubo ninguna manifestación de divinidad de Cristo durante su vida oculta. Totalmente humano, al grado de que a los 33 años, cuando comienza su vida pública, se admiran, y este carpinterito, ¿de dónde saca tanta sabiduría y de dónde saca el poder de hacer milagros? Regresando tantito a la etapa de niño de Jesús, recordemos que San Lucas conoció a Jesús a través de la Virgen Santísima porque vivía muy cerca de ella. Él era pintor, era escultor, platicaba muchísimo con la Virgen, incluso pintó la Virgen del Perpetuo Socorro cargando al niño Jesús y le dijo, ponle sus zapatitos con las correas sueltas. Y Lucas le dijo, ¿por qué? Dice, porque era traviesísimo, se tropezaba, no me permitía que le amarrara los zapatos y siempre tenía las correas desatadas. Y ese fue un detalle muy bonito que pintó en ese ícono, también esculpió
el rostro de la Santísima Virgen, la esculpió en madera, que todavía la tenemos. Fue la primera Virgen de Guadalupe que está en Guadalupe. Allá ¿en qué lado está? En España, en Cáceres, a medio camino entre Madrid y Portugal. Sí. Allí está la Virgen de Guadalupe, talla en madera, que se atribuye a San Lucas. Lucas escribe un evangelio donde recoge muchos detalles de la infancia del niño que le platicó la Virgen María mientras posaba para San Lucas, cuando la esculpía en madera o cuando la pintaba en un lienzo. Qué privilegio de San Lucas y qué privilegio de San Juan. Ahí tienes a tu madre. Y aquel Jesús que regresa del desierto, pues junta a sus discípulos y les dice: los invito porque tengo boda, tenemos un fiestón de boda. Y llega Jesús con sus discípulos a las bodas de Caná, y eran tantos que se acaban el vino, lógicamente. Y ahí se encontraba también su Santísima Madre, y fue cuando el primer milagro que hizo en su vida pública, cuando se terminan el vino y llega la Virgen a decirle: hijo, no tienen vino. Él le contesta: no ha llegado mi tiempo, madre, ¿por qué me lo dices? Y ella nomás volteó con las personas que servían el vino y le dijo: hagan lo que les diga. Y ahí fue la multiplicación del vino más sabroso, que lo dejaron para el fin de fiestas. Convirtió el agua en vino. Qué borracheritas se han de haber pasado tan sabrosa. Qué ricuras. Hagan lo que Él os diga. Fíjate qué bonito mandato. Ahí se resume todo un plan de vida. Sí. ¿Qué debo hacer en mi vida? Hagan lo que Él os diga. Nada más vamos haciendo lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? Y comienza Jesús a manifestar su divinidad. Un buen día viene la pesca milagrosa. Muchachos, no han pescado nada, tiren la red del lado derecho. Viene la pesca milagrosa y San Pedro: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y ahí conoce a Pedro, Santiago y Juan, y comienza a formar su colegio apostólico. Sí, otro de los grandes milagros también fue la multiplicación de los panes y de los peces, que era una multitud enorme. Se compadeció de ellos, que estaban cansados, atardecía y no había más que unos denarios que no les alcanzaba para comprar, y había pocos peces y poco pan, y fue que multiplicó para darles a todos en una cantidad enorme. Había más de 5,000 hombres. Fue un milagro portentoso. Estamos viendo la parte humana de la vida de Cristo y cómo se compadece del hambre de aquellas personas. Hay una escena donde se compadece de una viuda. Esa me enternece muchísimo. Ay, hermosa, de que perdió a su hijo siendo ella viuda, ¿verdad? Ella, y lo vio llorar amargamente y se compadece del hijo único que tenía. Era hijo único y era viuda, y lo resucita. Un milagro precioso, y la gente daba testimonio de todo eso. Lo seguía a Cristo y sabían que era alguien muy especial. Todavía no comprendían la grandeza que había en él como Mesías, como Hijo de Dios, como Dios. Pero es una vida humana extraordinaria, sí, llena de figuras, lindísima. No hay imaginación que pueda platicar tantas cosas. Un buen día camina sobre las aguas. Qué impresionante fue eso, no lo creían. Cómo calmó los vientos en una tempestad. A ver, tú trata de parar el viento un buen día, y en media tempestad increpa al viento y el viento se calma, y con eso se acaba el oleaje y lo adoran los discípulos. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y también el milagro, el encuentro con la mujer adúltera también fue algo muy grande. Cómo la acusaban, la llevaban a que fuera apedreada, y morían las mujeres que estaban condenadas por ser adúlteras. ¿Cómo se ve la humanidad santísima, que se compadece de una mujer, defiende a una mujer? El catolicismo defiende mucho a la mujer. ¿Cómo no defenderla si el ser humano más perfecto que ha pisado la tierra es la Virgen María? Es una mujer, y es porque solamente ella es madre de Dios, y defiende a aquella mujer adúltera y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya se fueron, nadie te acusa. No, yo tampoco, pero no peques más. Vete, y la perdona. Vete, sí. Y no peques más. El corazón que tenía Cristo, ¿verdad? Un corazón humano, tan humano que un día se cabrea de ver que el templo lo convirtieron en mercado. Compraban y vendían y regateaban y anunciaban las mercancías, como en todos los mercados. El templo de Salomón se había convertido en un mercado, y agarra unos lazos, hace un chicote y a latigazos. Jesús, ¿verdad? Se enfurece, y
Entonces no es tan malo enojarse, Él nos dio ejemplo de enojarnos. Él lloró, Él sufrió, Él se enojó, fue totalmente humano y justo. Lloró, que sí lloró. También. Acuérdate que lloró cuando muere Lázaro, cuando muere un amigo, cuando un amigo se va, y algo se muere en el alma, cuando un amigo se va. ¿Cómo se llora a un amigo? Hay veces que se llora más que a un hermano. Aquí Alberto tiene muchos amigos que parecen sus hermanos y él es muy querido, seguramente por su guitarra, no piensen que por otra cosa, pero pues muchos lo queremos y Jesús era amiguero, tenía muchos amigos y llora por un amigo, llora por Lázaro. Y fíjate tantos milagros que vio toda esa multitud de gente que al mismo tiempo en su pasión lo traicionaron. Eso hacemos actualmente, conocemos a Dios, pero también lo traicionamos. Pero ¿cómo los defiende? Sí. En el huerto de los olivos, ¿cómo los defiende? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entonces a estos déjenlos ir. Sí. Si el pleito es conmigo, yo soy, pero a estos déjenlos ir. Y se salvan todos los discípulos y entonces Jesús ya queda solo a partir de aquel momento. Se lo llevan a la casa de Anás y luego a la de Caifás. Y San Juan, que era conocido del sumo sacerdote, entra y en la puerta se queda San Pedro. Al rato sale San Juan y con sus influencias mete a San Pedro, y ya por lo menos Pedro y Juan acompañan a Jesús a distancia en ese lugar. En la puerta niega Pedro a Jesús y más adelante lo niega otras 2 veces. Y luego viene el Via Crucis y Jesús cae 3 veces y Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Ahí se encuentra con María Magdalena también, que le cura, le limpia la cara. La Verónica. La Verónica, que le cubre el rostro con un paño doblado en 3 partes y consuela a las santas mujeres en el Gólgota, y lo crucifican en medio de 2 ladrones, Dimas y Gestas. Dimas, el primer santo de la Iglesia Católica, un ladrón, pero un ladrón que en el último momento se arrepiente y defiende a Jesús. Y Jesús le dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué fe tan grande. Este Cristo tan humano, tan hombre, tan amigo, tan hijo, tan humano, en pocas palabras, ¿verdad? Totalmente divino, totalmente humano. Su divinidad se muestra porque allí en el Gólgota, cuando muere, se hace tinieblas 3 horas. Se abre la tierra también. Terremoto. Y la gente se asusta y se golpea el pecho. Verdaderamente era hijo de Dios. Y muere Jesús. Lo sepultan, pasa 3 días en el sepulcro, al 3er día resucita, el domingo de resurrección, y desde entonces ya no celebramos el sábado como nuestra gran fiesta, sino que el domingo, porque fue en domingo cuando el Señor resucita, ¿verdad? Y cada vez que hablemos de la muerte de Cristo, hablemos de la resurrección. Eso nos dio la vida, eso nos dio la vida a nosotros, la vida eterna. Su muerte y su resurrección hizo que nosotros pudiéramos tener el cielo. No hay en la biografía de nadie que haya muerto y que haya resucitado. Este hombre sí. Entonces hasta los no creyentes pues tienen una gran veneración por Jesucristo, por su resurrección, por sus palabras, por sus consejos, por su sabiduría. Hay veces que sus amigos de Jesús decepcionamos a los demás, a los no creyentes, pero Jesús nunca, jamás, ¿verdad? Y este Jesús que resucita, ya llegamos otra vez al principio del programa. A los 40 días después de la resurrección. A los 40 días después de haber resucitado, sube a los cielos. Y queremos cerrar este programa insistiendo mucho en esta segunda Cuaresma. ¿Qué pasó? En esos 40 días que hay entre domingo de resurrección y jueves de ascensión. Se van a un lugar apartado. Se van a Galilea, entiéndase Cafarnaúm. En Cafarnaúm hay una segunda pesca milagrosa. Se junta con los 11 y se van a un lugar apartado, lejos de los otros discípulos, lejos del pueblo, lejos de todo mundo, asistidos por María y por las santas mujeres, y hacen un retiro espiritual, una convivencia de 40 días en algún lugar secreto,
y estuvo Jesús solamente para ellos. En esos 40 días les enseñó más cosas que en 3 años, porque en esos 40 días ya sabían que era Dios, que había muerto, que había resucitado, que en Él se cumplían las profecías, y les enseña la administración sacerdotal de los 7 sacramentos. Y curiosamente, en ninguna parte está escrito nada de eso, como que Jesús les pidió, les ordenó que no escribiera nada de eso, que lo dijeran para que se transmitiera por tradición. Pues sí, el sacramento de los más importantes que dejó en la escuela con esos apóstoles fue la de la confesión, el sacramento de la confesión y de la Sagrada Eucaristía, porque sabemos que Él, aunque estuviera con sus discípulos, iba a ser el día que iba a ascender al cielo. Sin embargo, nos dejó su alma, su cuerpo, su sangre y su divinidad en el sacramento de la Eucaristía. Desde entonces lo tenemos presente, vivo y verdadero. Podemos estar tan cerca de Él como nosotros le permitamos. Durante 40 días que se les aparece, que convive con ellos después de resucitado y que los indoctrina, los enseña a confesar, a celebrar la Santa Misa, los enseña a todas esas cosas, y después de esos días, pues dice, pues ahora vámonos otra vez a Galilea, a Judea, vámonos a Jerusalén, y a las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, un jueves asciende a los cielos. En presencia de los apóstoles ve que se eleva al cielo, y es cuando ya su vida terrenal termina. Bueno, pues esa es la historia de Jesús, y esa es la historia importante de esos 40 días, y las enseñanzas de Jesús en esos 40 días se conocen como la tradición apostólica, y las fuentes del catolicismo son 2, las escrituras y la tradición apostólica. Que Cristo no quiso que quedaran escritas, simplemente la tradición, hay que creer por fe. ¿Y por qué no quiso? Quién sabe, pero no quiso que quedaran por escrito. Porque nos dejó la libertad de creer por nuestra fe. Decisión de nosotros recuperar la libertad y la vida en Cristo. Bueno, amigos, pues vamos a cerrar este programa con un asombroso poema que dice algo así como todavía me asombro. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mi cuerpo y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves y entre canto y canto escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel tan llena de vida y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio